La novela en abismo, por Ludo Bermejo. Volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles. Continuidad de los parques. Julio Cortázar. ¡1! Después de 6 horas de atasco llegaron al pueblo. La esposa del funcionario dejó el coche en marcha, convencida de que aquello no era más que una estupidez provocada por la crisis de los 40. ¿Seguro que quieres esto?, preguntó con la mirada a medio camino entre su marido y el niño que dormía en el asiento trasero. Sin perder la sonrisa, el funcionario recogió su mochila. «Seguro». La mujer inclinó la cabeza hasta que su cabellera rubia cubrió el volante. «Vale, tú verás». Después arrancó el coche con un acelerón que salpicó de barro las paredes de la calle. Cuando el vehículo se perdió tras la primera esquina, el funcionario comenzó a subir la cuesta que llevaba hacia la finca. La casa era una herencia de sus abuelos. El funcionario la había utilizado en su juventud para montar fiestas y después como almacén de todas las cosas inútiles de las que le daba pena desprenderse. Cuando el metal de la puerta arañó contra el suelo, se detuvo para respirar hondo. «Esta vez sí», murmuró. «Esta vez la termino». Con paso decidido atravesó la jungla de hojas que cubría el patio. En su bolsillo vibró el teléfono con un mensaje de su mujer. «Tu hijo se ha despertado y pregunta por su papá». El funcionario apagó el móvil y no quiso encenderlo ni siquiera para iluminar el edificio principal, que le recibía con una oscuridad de luto. A tientas pasó de cuarto en cuarto hasta llegar al que escondía el cuadro eléctrico. Una luz teñida de polvo iluminó los muros húmedos y las estanterías desbordadas de libros. Con delicadeza paseó sus dedos por las viejas revistas de detectives que la habían acompañado en su niñez. Después regresó al patio, encendiendo las luces de todas las habitaciones por las que pasaba. Aquella casa nunca le había gustado a oscuras. Le recordaba un mausoleo repleto de pasillos y puertas cerradas. Al otro extremo del patio la aguardaba la cocina. Era un edificio pequeño, de paredes blancas y amueblado con los restos de 1000 reformas familiares. No podía imaginarse mejor despacho. Se lavó las manos y sacó su portátil. En la esquina superior de la pantalla, un título, novela, era acosado por decenas de post-it virtuales. Con un suspiro, el funcionario se sirvió una copa de vino. «Esta vez la termino», repitió en voz alta. En el patio, un viento otoñal levantó laberintos entre las hojas muertas. «2. A la mañana siguiente, el funcionario se levantó entusiasmado por comenzar a escribir. Desayunó en la cocina con el portátil sobre las piernas, perdido en la enésima relectura de su obra. 8 capítulos según el índice, aunque en el documento solo aparecían textos hasta el 5. En ese, en concreto, el protagonista, un famoso autor de novelas negras, da un ultimátum a su editor. «Mira, me importa un bledo lo que venda. Ya te he dicho que me quiero deshacer de él. Esta va a ser la última aparición del detective Sanabria». Antes de que su editor pueda contestar, el novelista cuelga el teléfono y camina enfurecido hacia su estudio. No es la primera vez que amenaza con dejarlo, pero en los últimos tiempos la idea se le hace más y más atractiva. Ya tiene avanzada la novela, el primer asesinato imposible que le será asignado al detective y que le conducirá por los viejos escenarios de sus casos, donde poco a poco Sanabria irá descubriendo que todo le conduce a la muerte. O al menos eso es lo que quiere el novelista. Pero hay alguien que se entromete en la ejecución de la novela y del detective. Borrados accidentales, ordenadores estropeados, más allá de la reparación, despistes. Hacia el tercer capítulo, el novelista ya solo se fía de una libreta donde escribe su obra. Sabe que sucede algo extraño, pero aún ignora las razones de todos estos contratiempos. El pitido agónico de un claxon sacó al funcionario de su relectura. Por inercia atravesó el patio para salir a la calle. Al final de la cuesta guardaba a Rubén, el panadero, apoyado en su furgoneta de reparto. Una vecina acababa de comprarle 2 barras de pan.
El funcionario hizo ademán de volver a la casa, pero el panadero ya le había visto. No le quedaba otra. Bajó la cuesta para saludar. Rubén era alto, fornido, con una melena negra recogida en redecilla. El funcionario era casi su opuesto, bajito, regordete y calvo. «Hola Rubén, ¿cómo estamos?» «Como siempre, te pongo algo. Una pistola». «Aquí tienes, ¿y cómo está tu esposa?» En Madrid, está de vacaciones, he venido para terminar mi novela». Una pausa y después un «Entiendo», que el panadero murmuró con ojos brillantes. «Hasta mañana, entonces». «Sí», respondió el funcionario con sequedad. «Hasta mañana». Y después la subida a la finca con las manos convertidas en puños. Cuando el funcionario cerró el portón, la barra estaba ya aplastada, destruida entre sus dedos. De nuevo en la cocina, arrojó los pedazos de pan sobre la mesa y se fue a la última página del documento. Comenzó a escribir. Es sábado por la noche y el novelista acaba de llegar al chalet de su editor, que le recibe con un fuerte apretón de manos. Su casa es amplia, decorada con gusto, está repleta de gente. El editor le lleva de un lado a otro para presentarle a los invitados. Es un hombre atractivo, todo buena planta y pelo rubio que contrasta con el aspecto del novelista, no muy alto, panzudo, a punto de quedarse calvo. La mujer del editor, una rubia de ojos gastados, se acerca al novelista, agarra su brazo para arrastrarle a una esquina, coquetea con descaro. Su marido lo observa todo con los ojos encendidos, llama a su esposa, se meten los dos en una habitación, se escuchan gritos. El novelista aprovecha para llamar un taxi y escapa de la casa. Durante el trayecto se da cuenta de que ya sabe lo que sucederá al detective Sanabria. Conocerá a una rubia en una fiesta, que se le arrojará a los brazos y que sin saberlo será la pieza fundamental de su perdición. Pero será también responsable de la muerte del detective. El funcionario titubeó delante de la pantalla, escribió 2 líneas, luego las borró. Después de repetir varias veces el mismo proceso, se dio por vencido, apagó el portátil y arrancó un cuscurro de la barra de pan para echárselo a la boca. Solo podía disfrutar de ese placer cuando estaba solo. Su mujer no le dejaba hacerlo, decía que era una costumbre asquerosa, juguetear con el pan sin tragárselo hasta convertirlo en una bola compacta y húmeda. Con cierta malicia llamó a su mujer, se disculpó por la tardanza, aseguró que a partir de ahora llamaría por la mañana y por la noche y después habló con su hijo, que volvía a preguntar por cuándo regresaría. «Pronto, muy pronto», respondió el funcionario y apagó el móvil. Después regresó a la escritura. El novelista vuelve a su casa dispuesto a avanzar en la muerte del detective y descubre que hay un incendio. Con más desesperación que valentía penetra en el piso para recuperar su libreta. Todo es humo y fuego y miedo por perder el texto, pero tiene suerte. La libreta sigue ahí, escondida bajo una baldosa suelta del baño. Escapa por poco de las llamas y mientras recibe la bronca de un bombero, el novelista se lamenta. Esta noche el detective Sanabria no podrá aterrizar en el aeropuerto de Madrid, ni llegará a la casa de la mujer rubia, ni la encontrará desnuda. El funcionario completó el capítulo y volvió a leer las últimas líneas. «Ahora ya estamos los dos jodidos. No voy a ser yo solo el que sufra», murmuró con una mueca rabiosa que no se le quitó de la cara durante el resto del día. Esa noche discutió con su esposa. «Tu hijo está llorando y tú estás allí sin hacer nada. ¿Para qué coño escribes si no eres más que un funcionario? ¿Quién te crees que eres? ¡Reverte!». Después de la bronca, el funcionario abrió su ordenador, desbloqueó sus carpetas escondidas, se masturbó con su película porno favorita y tumbó una botella de vino. Al acabar, borracho y furioso, regresó a la escritura. El novelista está sentado en la habitación de un hotel que ha vivido mejores días. Con un bolígrafo a medio acabar, rellena página tras página de una libreta chamuscada. Entre los tachones se perfila un detective Sanabria ebrio y rodeado de pruebas, un hombre solitario que por fin comprenderá su duelo contra un enemigo conocedor de su pasado. Delante de su viejo Smith & Wesson, el detective pronunciará un juramento de borracho. Continuará dando caza al asesino hasta sus últimas consecuencias. El novelista termina su capítulo al tiempo que llaman a la puerta. Pensando que se trata del servicio de habitaciones, abre sin mirar por la mirilla y una mujer rubia, la esposa de su editor, se lanza sobre sus brazos con tanta fuerza que los dos caen sobre la cama. La mujer ya sin su blusa, su lengua entrelazada con la del novelista, la mano en su entrepierna. El funcionario acabó el capítulo en pleno éxtasis.
Ahí lo tienes, una mujer de verdad, joder, sin niños ni pollas. Después abrió otra botella de vino, volvió a masturbarse imaginando su mujer inventada y casi sin tenerse en pie, se marchó a dormir. ¡3! Le despertó el sonido del teléfono móvil. Bajo el martilleo de una resaca atroz, el funcionario apenas pudo preguntar un «¿Quién es?», con voz ronquísima. Su mujer le descubrió al instante. «¿Has estado bebiendo?». Lo que siguió fue una sucesión de excusas, recriminaciones y gritos que dejaron al funcionario al borde del vómito. Cuando consiguió reunir fuerzas, salió de la cama y atravesó el pasillo hasta llegar al patio. A 3 pasos de la cocina resbaló con un montón de hojas y terminó en el suelo, boca arriba, demasiado mareado como para levantarse. Desde aquella posición podía vislumbrar el portón de la cocina abierta de par en par, y también la mesa sobre la que descansaba una inesperada barra de pan. El funcionario trató de enfocar la vista, pero le dolían los ojos. Con cuidado de no volver a resbalar, caminó hasta la cocina. Allí esperaba la barra, intacta excepto por uno de sus extremos arrancados. Aún mareado, trató de recordar si se había levantado por la mañana, si había escuchado el pitido de la furgoneta, si había abierto la puerta y bajado la cuesta para encontrar al panadero, si había hablado con él, comprado una barra, regresado a la cocina y arrancado el cuscurro. «Imposible», se dijo. Después recordó la Semana Santa de hacía 3 años, cuando llegó de vacaciones con su esposa, sus suegros y su hijo recién nacido, solo para descubrir que había olvidado las llaves de la finca. Fue Rubén quien saltó la valla para abrir la puerta desde el otro lado, lo que le valió una invitación a comer en la que su esposa solo tuvo ojos para el puto panadero. ¿Podía haber saltado aquel cabrón la tapia? ¿Para qué? ¿Para regalarle una pistola? No, aquello era una declaración. No importa que no salgas, sé que estás ahí. Y el detalle del cuscurro. Tal vez alguien lo comentara en la comida. Asqueado, tiró la barra al cubo de la basura. Después abrió una botella de vino y encendió el portátil abandonado sobre la encimera. Avanzó hasta el capítulo que estaba escribiendo y descubrió un texto que no recordaba haber escrito. Después del sexo, la mujer del editor pregunta por qué quiere acabar con su detective. El novelista comprende que el editor se ha ido de la lengua con su esposa. Se sincera con la mujer. Tiene 40 años, aún no ha tenido tiempo para fundar una familia. Cree que es por culpa de su fama, por la existencia del personaje. Está convencido de que la muerte del detective Sanabria puede arreglarlo todo. ¿Sobrevaloras la familia? ¿No eres feliz siendo tú mismo?, pregunta la rubia. No, todo esto, este hotel, esta vida, todo parece el decorado de un escritor mediocre. El capítulo termina con el humo de los cigarrillos perdiéndose por la ventana abierta de la habitación. Esto no es mío, rabió el funcionario. Pero entonces, ¿quién coño lo había escrito? ¿El panadero? ¿Había entrado para dejar una barra de pan y completar su texto? No, era imposible. Un panadero no podía escribir así. Él había tardado años en aprender. Debía haber sido él mismo, en plena borrachera, el que había trastocado la trama. Preocupado por si había más cambios, el funcionario pasó el resto del día revisando los capítulos. Por la noche decidió omitir la llamada a su mujer y se preparó una cena regada en vino. Al finalizar, de nuevo borracho, atacó la novela. El novelista despierta solo en la habitación. Temiéndose lo peor, revisa el cuarto para descubrir que su libreta ha desaparecido. La mujer rubia se la ha robado. Con un fogonazo de comprensión, el novelista por fin entiende que es víctima de una conjura, pero que su editor no tiene cerebro para prepararla, que alguien quiere que su obra nunca vea la luz. Y ahora tiene que empezar de nuevo, desde el principio. Imbécil, no te mereces lo que te doy. Si vivieras como yo entenderías la suerte que tienes con esa mujer, con ese puto éxito. Yo tuviera lo que tienes tú, cabrón, no estaría aquí, balbuceó el funcionario con voz arrastrada. Después sujetó el ordenador bajo su axila y atravesó el patio a pasos cortos, evitando la capa de hojas podridas sobre el suelo. Su última visión antes de caer sobre la cama fue el resplandor de la luna reflejado sobre la tapa cerrada de su portátil. ¡4! Despertó al atardecer.
A su lado descansaba el móvil, aún con batería y sin llamadas perdidas. Menos mal, pensó. No podría aguantar otra puta llamada. Con el cuerpo dolorido, el funcionario bajó al patio. Lo descubrió rastrillado, limpio de hojas muertas. A punto estuvo de dejar caer el portátil por la sorpresa, más aún al descubrir en la cocina una nueva barra de pan con los cuscurros arrancados. «¡Me cago en su puta madre!», gritó para después abrir el ordenador y saltar hasta el final del documento. Allí la guardaban más de 10 páginas nuevas. Con la boca torcida las leyó, una por una. El novelista, convencido de que solo puede escapar si termina su obra, decide embarcarse en un viaje para esquivar al desconocido que manipula su vida. Página tras página el autor recrea la novela ajena a los países que visita. Se encierra en hoteles de mala muerte bajo nombre falso. Viaja en autobuses de segunda. Se esconde en taxis que circulan por ciudades nocturnas idénticas. En cada una el autor se siente observado, perseguido por esa sombra que acecha cada uno de sus pasos. Pasa semanas de actividad frenética hasta que su novela vuelve a formarse, hasta que llega el momento en el que el detective Sanabria perseguirá al asesino por lugares que sonarán inventados, tan rápido que no percibirá matices, solo repeticiones infinitas de puertos, aeropuertos, estaciones y carreteras nocturnas. Por fin el novelista comprende que está cerca de terminar su novela. Ya escribe el capítulo en el que el detective se enfrentará al asesino. Alquila un coche y viaja durante 300 kilómetros hasta llegar a una finca donde cree que podrá, por fin, terminar su obra. El funcionario cerró la tapa de su portátil. Le temblaban las manos cuando sonó el teléfono. Era su esposa, con el tono de voz más amable que le había escuchado en semanas. «Cariño, ¿qué tal el constipado? Esta mañana tenía la voz rarísima. Espera, tu hijo quiere hablar contigo». Un silencio de muerte y después: «¡Papá! Acuérdate de que mañana vamos a comprar la camiseta. ¡Me lo has prometido!». ¿Pero qué? Y... «Deja a tu padre tranquilo. Mañana ya le vemos. Le vamos a buscar a primera hora y comemos en Segovia. Es una gran idea, cariño, y cuídate esa voz. Nos vemos mañana». Pasaron unos minutos antes de que el funcionario dejara caer el teléfono sobre la mesa. Un largo escalofrío se había acomodado en su espalda. Contempló sus pies, la puerta de la cocina, el móvil con la pantalla aún encendida. Después se miró las manos, el documento abierto en su portátil, ese post-it pegado sobre el teclado con una frase subrayada: «Esta vez la termino». Durante un tiempo infinito no hizo nada. Después, con un gemido, agarró la última botella de vino y comenzó a escribir. Trago tras trago, el novelista llega a la finca y la encuentra habitada. Con cuidado de no hacer ruido, abre la cancela. Camina por el patio cubierto de hojas, descubre las luces encendidas, una botella de vino en la cocina, un portátil sobre la encimera. Adivina al primer intento la contraseña. Cerrada la película porno, lee aquel remedio de novela y entiende que él es el protagonista, también la razón por la que nunca es capaz de tener una familia. Llora en silencio, decide refugiarse en la finca, espía al funcionario y descubre que él sí que tiene una familia. Le enfurece su egoísmo sádico, piensa en matarle, después siente pena por él. Decide arreglar su vida. En la primera madrugada continúa con la novela. A la mañana siguiente compra el pan y lo deja en la cocina. Su funcionario no reacciona. La noche siguiente el novelista se envalentona, escribe 10 páginas. Al amanecer limpia el patio de hojas muertas. Después entra en la habitación donde duerme el funcionario inconsciente. Se sorprende de su parecido, le roba el móvil, llama a su mujer, le dice que vengan mañana a recogerle, que comerán juntos, en Segovia. El funcionario oyó un rumor de pasos en el patio. Con un grito a punto de escapar de su garganta, se levantó de la silla para aplastarse contra la pared más alejada de la puerta. Un hombre casi calvo, fondón, entra en la cocina. Sin decir una palabra se sienta en la mesa. En su mano izquierda carga con un cuaderno de anillas. Sin dejar de mirar al funcionario, el novelista completa su obra. Línea tras línea. En una oficina de alquiler de coches, el detective Sanabria recuperará la pista de su asesino. Conseguirá una matrícula que buscará en las cámaras. Encontrará a su enemigo alojado en una finca familiar. Conducirá durante todo el día hasta llegar al pueblo. Dejará el coche apartado a 2 calles y caminará en silencio. Sentirá que algo se cierra a su alrededor, una tumba o un laberinto.
Con la pistola en la mano, llegará a la cancela de la finca. El funcionario contuvo el aliento cuando el hierro de la puerta araña el suelo. Después se escucharán disparos.